Advertencia. El siguiente video muestra especulaciones y suposiciones sobre un suceso ocurrido hace muchos años, aclarando desde ahora que gran parte de lo que se menciona en este video no es algo 100% verídico, y que cada quien será libre de sacar sus propias conclusiones, así que ya están previamente avisados. Saludos a todos, yo soy Fio y bienvenidos a este nuevo video. Esta vez quiero hablar sobre un tema que se estuvo especulando hace un poco más de 3 décadas atrás y que en parte me ha dejado pensativa, pero para ello voy a ordenarlo en 4 puntos y para esta ocasión especial, mi amiga Sai Pérez del canal de YouTube Akina Nakamori Fans Channel participará conmigo, siendo para ella en lo personal un tema de gran interés, así que empecemos. Hola a todos, soy Sai del canal Akina Nakamori Fans Channel. Quiero agradecer a Fio por haberme invitado a colaborar para este interesante video. Espero sea de su agrado. Datos generales del single. Gypsy Queen es el 16º single de Akina Nakamori, lanzado a la venta el 26 de mayo de 1986. Alcanzó el puesto número 1 de la lista semanal de Oricon, permaneciendo ahí durante 16 semanas. Vendió 357.580 copias, convirtiéndose en el sencillo número 7 de ese año. La letra de la canción fue creada por Iki Matsumoto. Los arreglos fueron hechos por Shingo Kobayashi y la música fue hecha por Wataru Kuniyasu. El lado B de este single es la canción Saigo no Karme. ¿Qué ocurrió? Para empezar a hablar sobre esto, tenemos que mencionar el 8 de abril de 1986. Aquel día en que la cantante Yukiko Okada falleció al lanzarse del 7º piso de la agencia Sony Music. Las 3 posibles teorías del motivo de su muerte fueron: 1. Un aparente trastorno bipolar. 2. Un amor imposible hacia un actor varios años mayor que ella. Número 3. La presión de ser idol. Ya han pasado 35 años desde el incidente, y no hay una conclusión 100% certera del por qué Yukiko tomó esa fatídica decisión. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Yukiko Okada con la canción? Poco tiempo después de la tragedia, Akina cantó Gypsy Queen en el programa de televisión Yoro no Hit Studio, emitido el 28 de mayo de 1986, apenas 2 días después del lanzamiento a la venta del single. Y en aquella presentación, supuestamente el fantasma de Yukiko apareció en pantalla sentada junto a otros artistas, según indicaban algunos comentarios, además de que en la parte final de la canción también habían visto lo que sería un rostro, justo cuando Akina levanta uno de sus brazos. Hubo personas que apenas acabado el programa empezaron a llamar por teléfono para mencionar ese suceso. Incluso miembros de producción estuvieron analizando la presentación de Akina para corroborar si lo que la gente había visto era verdad o no. Incluso el tema fue mencionado en revistas de la época, indicando que el fantasma de Yuko había aparecido no solo en esa presentación en la que Akina sale cantando con el vestido rojo, sino en 2 presentaciones más de la misma canción. Pero el asunto no queda ahí, y para entender un poco más el porqué del misterio de esta canción, también veremos parte de la letra que supuestamente alude al suicidio de Yukiko, pero sobre todo a la segunda teoría brevemente mencionada en el primer punto. Cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones. Número 3. Análisis de la letra y supuestas coincidencias sobre Yukiko Okada. La traducción que conseguí estaba en inglés y me di el trabajo de traducirla al español,
tomando algunas frases de la canción, en la cual aparentemente coinciden con la muerte de Yuko, según lo que han afirmado algunas páginas web y comentarios en YouTube. Conste que esta traducción quizá no sea 100% perfecta. Cuando la canción empieza, la primera parte indica esto. Los dos terminamos en la página 125. Cuando Yukiko saltó del 7º piso para acabar con su vida, eran las 12:05 del mediodía. A la mitad del camino de nuestro amor al rojo vivo. Todo acabó, como si ella se hubiera tenido que apartar del hombre que amó. Luego, las 2 primeras líneas de la primera estrofa. Afligida al cielo pesado, lanzando un vino tinto rojo en todo. Relacionan el vino tinto con el color de la sangre. Los suspiros se derraman en mi cama de asfalto. Cuando Yuko cayó del edificio, su cuerpo acabó en el piso de concreto y su cabeza se rompió, manchando de sangre del color del vino tinto. Y ahora mencionaré un resumen de lo que hemos pensado de la letra en general. Según la traducción que encontramos, da una idea que la protagonista de la canción estaba deprimida porque el hombre que amaba ya estaba con otra persona y que ahora que ella está muerta, se descubrió la relación oculta que llevaba con ese amor, pero que más allá de la muerte, ella lo esperará mientras su alma vaga por este mundo. No se puede asegurar exactamente si es el espíritu de Yukiko Kada. Sin embargo, en aquellos años hubieron muchas especulaciones de que era ella. En mi opinión personal, yo siento de que sí pudo haber sido Yukiko. Además de que tal vez al cantar Akina dicha canción, el alma de ella se hacía presente, como dando a entender quizás lo que Yuko sintió en algún momento, ya que en sí no aseguramos que esto sea realmente cierto. Sin embargo, es solo mi opinión a nivel personal. De todas formas, Akina y Yukiko eran muy cercanas, o a lo mejor Yuko se le apareció a ella por esa especie de conexión entre las dos. En mi opinión personal, siempre quise saber por qué Yukiko tomó una decisión tan fuerte como el suicidio, y no por morbo, como muchos otros han hecho en ciertos videos, sino para ponerme en su lugar y comprender lo que le estaba pasando. Yo le tengo mucho respeto y sobre todo mucho amor por ser la primera idol que me llevó a este mundo Showa desde hace unos pocos años atrás. Tengo 3 puntos que mencionar al respecto para cerrar este video. En primer lugar, Yukiko no contó a nadie lo que le pasaba, ni siquiera a sus amigas más cercanas del colegio Horikoshi, que se quedaron impactadas al saber sobre su repentina muerte. Yuko compartió ese ambiente estudiantil junto a Yoko Minamino, Minako Honda, Yoko Nagayama y Kumi Tanaka, quien era su mejor amiga, y ni siquiera esta última sospechaba nada. Por ello, jamás sabremos a ciencia cierta el motivo del por qué Yukiko se quitó la vida. En segundo lugar, el compositor de la canción Gypsy Queen jamás manifestó si la letra que escribió fue hecha con la intención de hacerle una mención específica a Yuko. Y menciono esto porque se ha rumoreado que esta canción fue grabada el 8 de abril de 1986, el mismo día que Yuko murió. No sé si lo de la fecha de grabación sea un hecho o solo un rumor. Y como último punto, existen opiniones divididas al respecto sobre las presentaciones de Akina cantando Gypsy Queen. Algunas personas mencionan que esto es solo una leyenda urbana, como muchas que existieron, mientras que otros mencionan que el supuesto fantasma de Yuko apareció porque la letra de la canción le invoca desde la muerte, y que este suceso pudo haber sido el factor que provocara el intento de suicidio de Akina en 1989, porque supuestamente Nakamori estaba obsesionada con Yuko. Por ello, considero como conclusión personal de que la letra de la canción es una simple coincidencia con una de las teorías de la muerte de Yuko, y al no tener el verdadero motivo de su suicidio, este tema quedará solo como una anécdota mencionada por los medios japoneses hace más de 3 décadas. ¿Qué les pareció este video? Espero haya sido de su interés.
y qué piensan sobre este suceso. Pueden dejar sus comentarios. Agradezco a Sai de Akira Nakamori Fans Channel por haber colaborado conmigo para este video. Si son nuevos, suscríbanse a mi canal y pueden seguirme en mi Facebook y en Instagram. Esta fue Fio y hasta otro video de J-Pop Infinite.